Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Oh, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Oh, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. La gloria. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche mi 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 incienso subirá. Día
Muy buenos días, es una bendición nuevamente estar este domingo 15 de agosto con ustedes. Es una bendición poder entrar a sus hogares y tener la oportunidad de compartir un mensaje que seguro va a ser de bendición para todos nosotros. Digo todos nosotros porque el que predica es el primero que recibe. Siempre lo digo así y es una bendición, de verdad. Preparar una prédica para mí es sentarme a aprender del corazón de Dios, qué es lo que quiere transmitirnos. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la bendición de estar aquí y te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu corazón. Atentos nuestros oídos para transmitir lo que hay en tu corazón, que nos va a alentar, que nos va a instruir, que nos va a guiar en lo que nos toca en este caminar que llevamos. Gracias a Dios bajo tu mano, Señor, y gracias a ti por ese amor, esa misericordia y esa fidelidad que tienes hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo se active en nuestros hogares, tanto como aquí, y en los lugares donde esta prédica sea escuchada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a tocar un tema un poquito profundo. Entonces necesito que esté muy atento porque vamos a ver algunos varios y vamos a hacer un recorrido rapidísimo desde Génesis a Apocalipsis. No se me asuste, va a ser puntual. Si no, nos tardaríamos aquí la vida tratando de amarrar todos los versículos que van de un lado a otro. Pero vamos a hablar de un momento que se describe en el capítulo de Lucas 21. Lucas, al describir los hechos de Jesús, mencionar esto porque le pone más intensidad a lo que describe ahí, porque este evangelio fue escrito más o menos según los estudiosos, entre el año 60, entre el año 50, entre el año 60 después de Cristo. Esto quiere decir que fue un poquito antes del cumplimiento de los acontecimientos descritos en este capítulo. Entonces es sumamente interesante tener esa secuencia de tiempo, esa línea de tiempo, porque también hay hechos históricos que empezaron desde el año 30 después de Cristo, que fue la muerte y resurrección de él, el año 39, que la crisis que vivieron estos nuevos cristianos, la crisis de Calígula, le llaman los historiadores. Entre el 41 y el 44, Herodes Agripa estuvo de protagonista entre las circunstancias geopolíticas que estaban viviendo. Entre el año 49 y 50 fue la Asamblea de Jerusalén que se describe en Hechos de los Apóstoles. En el año 62, la muerte de Santiago, la muerte de Pablo, que estaba preso en Roma. En el 62, muerte de Santiago, y Pablo está preso en Roma. El año 64 y 65, la muerte de Pedro y Pablo. Y el del 66, el comienzo de la guerra judía. Y en el año 70, la destrucción del templo, que fue profetizada por Jesús. Y vamos a hablar de un tema central que está en el versículo 10, de Lucas capítulo 21. El contexto empieza en el versículo 7, porque Jesús, más bien desde el versículo 5, Jesús predice la destrucción del templo. Y en el versículo 7, los discípulos le preguntan cuáles serán las señales antes del fin. Hay una descripción de varias señales. De hecho, Hechos de los Apóstoles confirma
todas estas cosas que fueron predecidas aquí, y hay otras cosas que se extienden a nuestros tiempos, pero nos vamos a centrar, bueno, vamos a leer desde Lucas capítulo 21, verso 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Refiriéndose a la profecía de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Verso 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y el verso que queremos utilizar el día de hoy es este, el verso 10. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Luego sigue describiendo de los terremotos, hambres, pestilencias, terror y un montón de cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Y nos vamos a centrar en el verso 10, donde dice que habrá nación contra nación, reino contra reino, y vamos a ver qué significó en ese momento, qué ha significado durante, que eso sigue vigente, esa lucha de reinos, pero también nos vamos a enfocar, de reinos físicos obviamente, pero nos vamos a enfocar también en los reinos, lo que sucedió específicamente en lo espiritual, que tiene mucho que ver, porque este choque de reinos al que nos queremos referir prácticamente es relacionado con el reino de los cielos y lo que está en contra de que el reino de los cielos avance. De hecho, en el capítulo 4 de Lucas es súper interesantísimo ver, porque después del bautismo de Jesús, Él se va al desierto y lo primero que aparece es el choque directo con las tentaciones que el mismo Satanás le pone a Jesús. Entonces vemos que hay un contrapeso, hay un bloqueo, hay un movimiento y hay un choque que se da desde el inicio del ministerio de Jesús. Pero ¿qué significa el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús no es más ni menos que el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho, de la restauración de la relación caída del hombre con Dios. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vamos a llegar al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, digamos, el ministerio de Jesús, al inicio, que se describe en el capítulo 4 de Lucas, empieza, después de su bautismo, empieza con un ataque directo, podríamos decir, o con una confrontación directa con el mismo Satanás, que intenta hacer caer. Satanás realmente no sabía exactamente cuál era el propósito de este Jesús que lo inquieta, pero él no sabe exactamente los planes que trae, pero sí sabe que es algo grande lo que viene con él y intenta frenarlo, pero no lo consigue. Entonces vemos que desde ahí empieza ese choque, esa contraposición, esa lucha que hay porque el reino de los cielos no avance. Y vemos la declaración en el mismo capítulo 4, el verso 18, donde el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos. Entonces vemos que ya se está declarando el camino del reino. Pero esta restauración, ¿de dónde viene? De Génesis y la caída del hombre. La misma caída a través de Adán
D, que corta el plan original de Dios de la relación que quiere tener con nosotros. Y entonces se dice, o los estudios lo hablan así, que a partir de la caída del hombre entramos en un paréntesis y lo que estamos viviendo nosotros es ese paréntesis de lo que Dios quería originalmente y a dónde nos va a llevar. Entonces vemos que hay un plan que está sobre todas las cosas y que no depende de lo que suceda en este paréntesis, si le podemos llamar así, sino que más bien Dios está dando un lapso de tiempo, un compás de espera para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero en ese proceso hay muchísimas cosas que pueden pasar. Y para entender esa lucha de reinos, hay un pasaje en 2 de Crónicas 5:6 que nos da una guía o una explicación de qué significa o cuáles son las señales de ese choque de reinos. Dice, en 2 de Crónicas 15:6, dice, una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero ponga atención usted, la gente se destruía una a otra. Si leemos un poquito más en el contexto de este versículo, hay un detalle bien importante. Cuando la gente o cuando no había presencia de Dios, esto es en el pueblo de Israel, se da ese efecto, ese fenómeno, le podemos decir, de una destrucción de unos a otros. Ahora, si lo traemos a nuestros días actuales, vemos que hay una similitud con este cuadro con esta descripción que nos da. ¿Y por qué? Porque vemos que nuestro mundo está plagado de corrupción, está plagado de intereses personales, está plagado de querer complacer a sí mismos, y está en una tendencia a que el hombre quiere hacer las cosas sin Dios. Hay corrientes que quieren destruir la familia, hay corrientes que quieren destruir la sociedad e inventar cosas y plasmarlo a través de los medios de comunicación como que esa es la forma donde Dios está muy lejos de todo. No está tan lejos todo esto porque en Europa, por ejemplo, en muchos países de Europa consideran que los que son cristianos o asisten a una iglesia como asistimos nosotros es para gente ignorante. A mí no se me olvida cuando mi hermana estaba haciendo un posgrado ahí y estuvimos apoyándola para buscar iglesia, y ella estaba en una academia muy prestigiosa en una especialidad de ingeniería, y se dieron cuenta algunos de sus maestros y le preguntaron: usted es una persona sumamente inteligente, ¿qué está haciendo buscando una iglesia? Eso es para tercermundistas, eso es para gente ignorante. Imagínese cómo está el mundo hoy por hoy, donde se cree el hombre casi como en los tiempos de la construcción de la Torre de Babel, que él va a llegar más arriba, y ahí es donde empieza la debacle. Tenemos que todavía se discute si esta pandemia fue creada o no fue creada, pero el punto es que nos ha llevado a ciertas condiciones donde nuestra libertad está siendo muy, muy limitada, y esto es hasta cierto sentido extremadamente peligroso. Las redes sociales ya llegaron al punto, ciertas, no voy a mencionar nombres para evitar que no nos corten, donde si decimos algún mensaje, inmediatamente fácil nos pueden bloquear. Conocemos a un personaje famoso de apellido Laje, que estuvo diciendo la verdad, bloqueado por todos lados. Entonces, estamos en
en medio de una realidad que tenemos que ver desde dos perspectivas. La perspectiva difícil es que si la miramos desde abajo o desde donde está sucediendo, puede hacer que nos absorba y puede hacer que nosotros perdamos la paciencia, perdamos la fe, perdamos la esperanza y nos perdamos en todo eso que estaba sucediendo. O podemos ver desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de reino, desde su autonomía, desde su libertad y desde su posición en la cual no depende de nada de lo que esté pasando. Entonces, si regresamos a los días de Jesús y a los años postreros que pasó ahí, sí sucedieron cosas muy, muy tremendas. Y la invasión romana, mucha gente murió, obviamente sí, mucha gente murió, pero Dios usó ese tipo de... Dios al final interviene de formas muy, muy creativas y eso provocó el esparcimiento del cristianismo por toda la región, porque al irse huyendo se fueron con sus creencias y fueron adaptándose de una forma creativa para que esto que hoy tenemos, que es la palabra de Dios, sea lo que realmente permanece. El nombre de Jesús permanece. Los imperios han caído, como se describió proféticamente, pero en la realidad cayeron y no prevalecieron en las perversidades y en las doctrinas y en las cosas que quisieron implementar en contra de Dios en su momento. Mas la palabra de Dios permanece, mas el cumplimiento de esta palabra sigue y no depende de nada de lo que esté aquí. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender para que esa misma fe, para que esa misma esperanza nos dé la creatividad para pasar en medio de valle de sombra y de muerte sin temor alguno, como dice el Salmo 23, y con paciencia, lo habla este mismo versículo, esta misma lectura bíblica más adelante, con paciencia perseveremos hacia lo que vamos hablando. Entonces, si regresamos a estas condiciones que vivieron, los hizo tener la creatividad para ir, y la fe, para ir viendo hacia dónde iban, para ir viendo hacia donde la esperanza a la cual fueron llamados y hacer que el reino de verdad avanzara. En el año de 1975 se descubrió en la región de Capadocia, en un terreno, un agricultor tenía un problema. Él regaba su terreno y el agua se desaparecía. No que la tierra la absorbiera como naturalmente, porque empezó a echar cantidades grandes de agua y el agua entonces empezaron a escarbar, porque sí fue una cosa media rara, y resulta que este agricultor descubrió una de las primeras ciudades subterráneas que los cristianos de aquel entonces construyeron en esa región bajo tierra, donde cabían 20,000 personas. Era una ciudad escondida, nadie sabía que existía ahí y tenía todos sus sistemas de ventilación, todos sus sistemas de agua, todos sus sistemas para poder vivir, y ellos vivieron ahí bastante tiempo. En los primeros años fueron las primeras ciudades establecidas bajo la persecución del Imperio Romano y bajo la persecución como perseguían a todos los cristianos, y que aparece ahí 20,000 personas. Descubrieron eso en el año 75, 78, en la región de Capadocia, Turquía, ese tipo de cosas. Entonces, esto nos da un ejemplo de la reacción que tienen estas personas que que adaptaron y crearon cosas con la ayuda de Dios, obviamente, para ir avanzando y para subsistir. Y no se amedrentaron, o sea, ellos sí sufrieron persecución, muerte,
Si ustedes pueden ver la película, la película creo que es serie, película creo que es de Pablo, ahí es interesante ver porque ellos describen en esa película situaciones del entorno que nos dan otra perspectiva de cómo leer, lo que Pablo y Lucas escribieron acerca del amor, acerca del perdón, porque yo creo que les comenté en alguna de las prédicas, hay una escena donde ellos están listos para morir, Pablo y Lucas, y el centurión que está a cargo de ellos, o el principal que está a cargo de ellos, tiene un problema con su hija, está enferma, tiene una enfermedad de muerte, y viene Pablo y le explica a él, a este romano, que Lucas tiene un don para orar por las personas, aparte de que Lucas era médico, pero tenía un don para orar por las personas, y el día antes de que los iban a sacar a matar con un grupo de cristianos, a Lucas lo sacan de ahí para que vaya a orar, a los demás se los llevan y mueren al día siguiente. Lucas ora y se sana la hija de este romano. Ellos lo recrean de tal forma que uno dice, ¿cómo puede uno de verdad, a veces uno perdona una ofensa, una palabra, una mala mirada? Ahora está de moda, es que me dejaste en visto, estoy enojado con vos, hablando de WhatsApp. Pero perdonar a alguien que te iba a asesinar y que mató a tus hermanos e ir a orar por él, eso es otro nivel. Eso es otro nivel que realmente a veces cuando leemos la Biblia, nosotros o sea, a mí me impresionó mucho. Yo les recomiendo que la miren porque sí tiene relatos, toca dos temas importantes. Uno de ellos es el amor. ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa amar al prójimo en ese entorno, verdad? Pero regresando a este tema, les decía que hay circunstancias que nos pueden desinflar. La pandemia fue un entrenamiento durísimo y que nos sigue jalando el aire, más ahora en estos días en nuestro país, que los contagios se han incrementado, que las muertes más cercanas a nosotros están a la orden del día, y que podrían, si lo vemos desde la perspectiva no correcta, sí podrían inclusive hasta hacer perder nuestra fe. Entonces, el mensaje de hoy es que pueden pasar cosas, pueden tardarse las promesas de Dios, pero Habacuc nos dice algo bien interesante sobre esto, y se los voy a leer. Habacuc capítulo 2. Dice: Jehová responde a Habacuc. Pueden leer ustedes desde el capítulo 1, porque Habacuc se queja de la injusticia y la protesta de Habacuc, pero miren la respuesta de Dios. Sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Pero oigan esto: aunque la visión tardará aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mis amados, yo pienso que estos tiempos, estas décadas que nos toca vivir, y la presente, es un tiempo de aceleración de cumplimiento. Mientras el ser humano sin Dios está en ese desorden de querer cambiar las cosas de una manera absurda, que raya en lo absurdo, va en contra de los principios fundamentales, no solo de Dios, sino que los principios de vida. Tenemos que ver el contrapeso del reino. ¿Qué es el reino? Es verdad, es justicia, es amor, es gracia, favor, misericordia, bondad, promesas, extensión, vida eterna. Mientras que esto sin Dios solo nos va a llevar
a una vorágine, como se puede ver ahorita, a una vorágine de comernos unos a otros, de matarnos unos a otros, de destruirnos unos a otros. Porque la vida sin Dios lleva a eso. El hombre sin Dios va a la destrucción y históricamente lo podemos ver, bíblicamente lo podemos ver, mas si nosotros nos fundamentamos en las promesas de Dios y vemos que el reino de los cielos vamos hacia un camino seguro y que el camino es Cristo y que ese camino nos lleva a Dios, entonces podemos pasar estas etapas difíciles y estas circunstancias difíciles que nosotros aquí no las tenemos tan complicadas, pero sí en otros países ser cristiano, bueno, acabamos de tener el testimonio de un amigo, Javier, que vive, que una bomba le cayó en su casa, ¿verdad? Y él, no que se le hayan dirigido directamente, pues, pero él está predicando el evangelio en un lugar donde le llueven bombas, ¿me entiende? En cambio nosotros aquí estamos muy tranquilitos. Ahora, antes de la pandemia, pues, si queríamos íbamos a la iglesia, a veces no voy a ir porque no tengo ganas, hoy quisiéramos ir y no podemos ir porque no nos podemos juntar por los semáforos, por esto, por las restricciones, por todo. Siempre añoramos lo que no podemos hacer, lamentablemente. Pero bueno, el punto es que si bien las circunstancias se pueden complicar, si bien las señales que hablan aquí se pueden agravar, nosotros tenemos que tener la esperanza, nosotros tenemos que tener la certeza que estamos enganchados o estamos aferrados a Cristo que es verdad, a Cristo que es justicia, a Cristo que es misericordia, a Cristo que es bondad, a Cristo que es vida, a Cristo que es esperanza, a Cristo que nos lleva al lugar donde originalmente fue diseñado para que estuviéramos una relación íntima, una relación cara a cara, una relación, y que en el proceso nosotros, aunque andemos caminando en valle de sombra y de muerte, en un lugar de tinieblas, seremos luz en el lugar y en el punto donde Dios nos ha puesto para que brillemos. Y nos va a dar la creatividad para salir adelante, como se la dio a los primeros cristianos que vivieron bajo tierra un montón de años, en unas ciudades grandísimas. Les vuelvo a repetir, en ese lugar de Capadocia, esa ciudad que descubrió ese granjero era con una capacidad para 20,000 personas, imagínense eso. Y tenía de todo, hasta establos y todo, era una ciudad bajo tierra. En fin, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y sí asegurarnos? Lo más importante es que nosotros caminemos aferrados a Cristo. ¿Qué significa caminar aferrados a Cristo? Estar intencionalmente siendo ministrados constantemente por el Espíritu Santo para ir desarrollando las características que Cristo nos vino a modelar para poder pasar esos procesos. Les repito, cuando Jesús vino, estaba en medio de una convulsión sociopolítica el pueblo de Israel. Unos esperaban a un rebelde que los iba a liberar, unos esperaban al Mesías, otros esperaban, no se dieron cuenta cuándo vino y cuándo se fue, en fin. Pero Él nos vino a modelar eso, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, si nosotros estamos centrados en Él, basados en Él y esperanzados en Él, vamos a caminar en medio de todas estas circunstancias. Y nosotros vamos a salir airosos de pandemias y de 1000 cosas que puedan pasar, terremotos, como dice ahí, terremotos, guerras y todo lo que pueda pasar. No estoy deseando que pase ni estoy diciendo que va a pasar, lo estoy usando como referencia, pero cualquier circunstancia trayéndola a nuestro entorno, puede ser una situación de negocios, puede ser una situación de vida, puede ser una situación de relaciones. Si nosotros nos aferramos a hacer todo en función
de lo que es Cristo como centro para nosotros, nosotros vamos a ir pasando y nosotros vamos a ir conociendo al Dios vivo, al Dios verdadero, y vamos a ir teniendo, como este mismo capítulo dice más adelante, menciona algo bien importante: y cuando estén en angustia y cuando estén enfrente de las autoridades que los quieren, o de situaciones que los quieren acabar, estoy parafraseando, yo voy a poner las palabras para que digan, y ustedes van a tener la sabiduría para salir adelante. Usted puede estar teniendo un trabajo delicado, que un dictamen que usted vaya a dar puede cambiar las cosas de una nación. Usted puede estar trabajando en un área que una investigación puede cambiar la salud de una nación. O usted puede estar en un área que una cosa que venga de Dios puede cambiar el entorno comercial del país. Piensa en eso, en cosas prácticas. Si nosotros estamos centrados en Cristo, si nosotros estamos esperanzados en Cristo, no importa lo que esté a nuestro alrededor, va a venir esa unción, va a venir esa respuesta a través del Espíritu Santo, obviamente, y usted va a ser de testimonio, usted va a ser de luz en medio de las tinieblas, y usted va a ser de esperanza en medio de circunstancias que pueden ser acabadas. Y entonces regresamos a las promesas que hay para Guatemala, y entonces regresamos a las promesas que hemos mencionado tanto que hay para esta nación, y regresamos a las promesas que están en la Biblia, y regresamos a todas las bendiciones que hay en la Biblia, y regresamos a todas las virtudes que hay en la Biblia, y nosotros a veces se nos olvida cuando la situación nos apremia, a veces se nos desbalancea. Y vuelvo a poner este ejemplo del COVID porque todos pasamos. Yo en lo personal empecé muy bien, pero de ahí hubo circunstancias que días que uno decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí se acabó todo, y pues, mil cosas que todos pensamos, y en algunas tomamos decisiones equivocadas por perdernos de esa base que es Cristo, de esa cobertura que es Cristo, de esa solidez. Por eso muy bien dice la palabra de Dios que Cristo es la roca angular de donde surge cualquier cosa que nosotros podamos construir. Entonces, si nosotros no vemos este tema, estas señales del fin de una forma negativa, sino que lo vemos desde una perspectiva como lo ve Dios, como lo ve Cristo, como lo vio Cristo, y nos alegramos y hacemos tomamos el ejemplo no solo de Cristo, que vino a hacer lo que tenía que hacer hasta la muerte. Pablo, Pedro, Santiago y una infinidad de mártires murieron muy alegres el día que iban a morir. Y esa es otra escena impresionante. Esa es otra escena impresionante que relatan en esta película de Pablo, que se la recomiendo mucho, la noche antes de morir de esta gente. Era una fiesta. ¿Por qué? Y lo dramatizan bien. Primero, obviamente, están llorando y llega Lucas, los anima y les hace recordar algo. Nuestro morir, hoy, mañana, es el inicio de reencontrarnos con el Cristo que hemos predicado, con el Cristo que muchos no conocimos. Cambia el entorno, y esos 50 que estaban ahí caminaron, como describe históricamente, los cristianos caminaban como que iban a recibir una herencia, muy tranquilos, no se resistían, se los comían los leones, los mataban, en fin, era un desastre eso en lo natural, pero iban con la convicción que ese día iban a recibir su galardón, que ese día iban a recibir su corona, que ese día, pero porque tenían la certeza de lo que creían. Obviamente para nadie estamos preparados para morir, y nadie vamos a hacer una fiesta ahí, pero si nosotros tenemos esa certeza, si nosotros tenemos esa seguridad, nuestro caminar va a ser diferente, nuestro caminar va a ir directo y vamos a estar en el cumplimiento de todo lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, la invitación de hoy, ya para ir terminando, es a fortalecer
nuestra determinación de hacer todo por Cristo. Todo hacerlo por Cristo. Que nuestro centro de todo sea Cristo, lo que significa Cristo en nuestra vida, el amor que le tenemos que expresar y la búsqueda y la fidelidad que eso conlleva. Porque eso nos va a dar un caminar sólido, eso nos va a dar un caminar constante y eso nos va a dar un caminar permanente hacia la meta y el galardón que todos estamos buscando. Y al final les decía, empezamos en Lucas, nos fuimos a Génesis y lo recorrimos la Biblia, dijera mi buen amigo que le gusta hacer esto. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Apocalipsis 19 lo describe, no lo voy a leer. Alabanzas en el cielo y la cena del Cordero. Y la permanente y constante presencia cara a cara con aquel que nos llamó a vivir en la dimensión que allá nos enteraremos qué es, pero por lo poco que se describe, o lo mucho que entendamos, o lo poco que entendamos, esa es extraordinaria, es la etapa de culminación de un proceso que Dios originalmente quería llevar desde el principio, que fue truncado, que fue restaurado a través de Cristo y que todos vamos nuevamente caminando hacia ahí. ¿Qué sí mueve cuando sea esto más rápido o cuando sea más lento? La misericordia de Dios. Porque Dios está esperando hasta que el último no solo reciba estas buenas nuevas, sino que las reciba en su corazón. Y esto es lo que nos mantiene todavía aquí, porque si todos ya hubiéramos cumplido con eso, ya no seguiría Cristo retenido, como dice en Hechos de los Apóstoles, que sigue retenido hasta que el último reciba esto y hasta que el último dé el sí, por la misericordia de Dios, porque quiere que todo aquel que crea en Él se salve y tenga ¿qué? Vida eterna. Estamos de paso aquí, mis amados, hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría y hagámoslo con la determinación de seguir al Cristo, al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al digno, al misericordioso, al amoroso, al que Él lo es todo y lo llena todo, al que es el fundamento, al que debemos de girar alrededor de Él y que debemos de darle la honra y la gloria en todo lo que hagamos y en todo lo que somos y en todo lo que tenemos por hacer. Así que mis amados hermanos, este no era un mensaje así de las señales del fin y asústense, sino que es las señales del fin. Dios lo que prometió lo va a cumplir en su vida. Dios lo que dispuso para su vida lo va a hacer. Tal vez se va a tardar un poco o tal vez se ha tardado un poco, como dice Habacuc, pero escríbanlo en su corazón, en las tablas de su corazón y corra en pos de ello, porque sí se va a cumplir. Y en medio de todo esto que usted pueda ver duro abajo, si lo ve desde arriba, hay un propósito de Dios para que Él brille en su vida y haga cambiar el entorno. Y usted sea testigo y dé testimonio de las bondades, de las grandezas, de las maravillas y de todo lo que esto significa. Y la manifestación del poder se dé como se dio ahí. Sanidades, milagros, en fin, resucitación de muertos, en fin, que se vea ese mover de Dios, porque va a ser Dios moviéndose a través de usted. Así es que vamos a terminar orando y vamos a hacer una oración especial de fortalecimiento de fe, de fortalecimiento de esperanza y de convicción para que nos aferremos y nos determinemos, una determinación así poderosa
a que todo lo hagamos en pos de lo que Cristo significa y de lo que Cristo es. Padre, esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor. Y yo oro específicamente, Señor, para que una unción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se encienda en nosotros. El Espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo a través de su manifestación en sabiduría. Y el Espíritu de fe, y nuestra fe sea fortalecida por el Espíritu Santo para que nuestra esperanza sea alimentada, para que ya no miremos a nuestro alrededor, sino que miremos arriba y nuestra mirada no se despegue de ti, para que nosotros empecemos a caminar como tú caminas, a respirar como tú respiras, a transpirar como tú transpiras, a transpirar Cristo, a respirar Cristo, a movernos en Cristo, para que seamos útiles y que el cumplimiento de las promesas que hay para cada uno de nosotros, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, sean el sí y el amén tuyo. Sean esos pensamientos que son muy altos y que no le llegamos a ellos, y que sea ese caminar que no son nuestros caminos, sino que el camino que tú trazaste. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por eso y sabemos que hay una activación del Espíritu Santo poderosa en nosotros, y damos gracias también porque este es el tiempo. Este es el tiempo que la manifestación del Espíritu Santo sea con poder, así como dice Joel, y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, queremos dar gracias a Dios por el corazón alegre, por el dador alegre. Esta semana o semanas atrás pasó algo bien interesante y quiero compartir con esto. Un pequeño milagro le llamo yo. Resulta que con un grupo de amigos que jugamos tenis, surgió la iniciativa de uno, que saliendo de la iglesia donde él asiste, pues vio que su silla de ruedas estaba muy dañada, entonces puso ahí, les lanzo esta iniciativa. Yo me acordé que en un lugar siempre las venden a buen precio, entonces yo dije, miren, en tal lugar está, y llamé, había oferta, pero nunca dijimos cuánto hay que dar, sino que pusimos el precio y realmente no es tan así como quien dice. Yo siempre pensé que las sillas de ruedas eran exorbitantemente caras, pero gracias a Dios ahora hay muy, muy buenas sillas accesibles. Bueno, me reservo el nombre porque anuncios gratis no se dan aquí en ningún lado. Bueno, el tema es que se apuntó uno, se apuntó otro. Yo fui inmediatamente, yo dije, démosle, yo fui, compré la silla y den sus aportes, éramos 4 primero, de ahí aparecieron 8. La cosa es que una silla se convirtió en 2. Entonces ahora después tuvimos el problema y a quién le damos la silla, ¿no? Ya teníamos la silla, bueno, estamos buscando, ya creo que tenemos a alguien, pero el tema es, cuando las cosas se dan así espontáneamente, y alguien escribió algo, un ángel aparece o una persona aparece para bendecir y no se imagina a cuántas personas va a bendecir. Entonces, por una iniciativa cumplimos con esta señora, pero resulta que entre que esto y que el otro, se multiplicó la provisión y logramos comprar 2 sillas. Y es una cosa para algunos tonta, pues, pero cuando usted da, mire, ¿a qué quería llegar con esto? Cuando se da con el corazón, sin preguntar, porque no pusimos ni cuánto ni nada, sino lo que querrás dar, lo que querrás dar. Cuando se da con un corazón alegre, esto automáticamente se multiplica y la bendición no solo se multiplica, sino se triplica y se va para muchos lados. Entonces, un corazón alegre es de mucha bendición y Dios toma nota de todas estas cosas. No es que entremos en una transacción de que te doy y me das, no. Es simplemente extender el amor de Cristo, y se vio el amor de Cristo en eso. Entonces ahí aparecen los números en pantalla y vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el corazón alegre, el corazón oportuno y el corazón que se extiende, Señor, para bendecir a otros. Te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que recibimos en esta casa. Danos la sabiduría, como nos la has dado hasta hoy, para llevarla al más necesitado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, y como siempre, nuestras actividades, ahí están cordialmente invitados
para que participen desde lunes a domingo, para que puedan participar en todas las actividades que tenemos. Tenemos activación profética, tenemos martes de enseñanza, miércoles de palabra, jueves otra vez enseñanza, jóvenes, tenemos hombres, tenemos matrimonio los jueves también, así que tenemos una agenda bastante amplia para que usted pueda ser bendecido. Las reuniones de los miércoles y los jueves han estado muy interesantes y el Espíritu de Dios se ha movido y nos ha guiado para llevar palabra que ha sido muy puntual, así que no se pierda porque Dios nos pone temas muy variados, pero hemos ido notando que ha sido de mucha bendición. El jueves, un jueves pasado, tuvimos una experiencia bien interesante. Un miércoles tuvimos un momento con el Espíritu Santo a través de Zoom, que eso fue súper poderoso, porque no es lo mismo estar en vivo que estar en Zoom. Hicimos ahí un ejercicio uno de estos miércoles de mandarlos a las clases individuales de Zoom, pero los mandamos al cuartito del Espíritu Santo y se manifestó el Espíritu Santo de una forma muy linda y fuimos bendecidos todos. Así es que no se los pierda, estamos ahí para servirles y cualquier cosa pues están los teléfonos para que se comuniquen y que oremos por ustedes. Estamos orando por todas las personas de la iglesia que se han contagiado, y a estas personas les queremos mandar un mensaje de fe, de esperanza. Queremos mandarles, y me voy despidiendo con esto, un mensaje de fe, de esperanza, que le crean a Dios. Es un Dios sanador y es un Dios que los va a sacar de esa prueba difícil que estén pasando. Así que les bendecimos, les amamos y sepan y tengan la certeza que estamos orando por todos nuestros amigos y algunos miembros de la iglesia que lamentablemente pues están pasando este proceso, pero lo están pasando de la mano de Dios. Así es que nos despedimos. Padre, te damos gracias. Señor, manifiéstate en esta semana, que tu Espíritu Santo se active a la máxima potencia en nuestros hogares y que esta semana vayamos subiendo de gloria en gloria, para irte conociendo en todas tus facetas y en todas tus etapas y en todo lo que tú quieres hacer, porque eres un Dios vivo, un Dios alegre y un Dios amoroso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que tengan una feliz semana, les amamos y no olvide que estamos orando por todos ustedes. Gracias por su atención.